Hola, en este video veremos el cálculo de temperatura de rocío en soluciones ideales que se encuentran a baja presión. El problema que planteamos, de nuevo, es una mezcla equimolar, ¿sí?, de hexano y heptano, una mezcla binaria que se encuentra en estado vapor, en este caso a 80 kilopascales, y deseamos calcular cuál será la temperatura a la cual ocurrirá, ¿sí?, la primera gota de líquido que condensa, ¿sí?, en este sistema. El problema también nos pide calcular una expresión generalizada, entonces, de la temperatura de rocío para soluciones ideales de dos o más componentes que se encuentran a bajas presiones. En este problema, entonces, tendremos un sistema del tipo cilindro-pistón, ¿sí?, el cual tiene contenido en su interior un vapor, ¿sí?, que se encuentra a 80 kilopascales. El pistón, entonces, en este sistema permite contener, ¿sí?, esta presión constante en 80 kilopascales. En la medida entonces que se va bajando, ¿sí?, la temperatura del sistema, se va reduciendo el volumen, ¿sí?, hasta que se produce, ¿sí?, una primera condensación, ¿sí?, una primera gota de líquido en el sistema a una temperatura dada. Esa temperatura, ¿sí?, es la que debemos calcular, así como la composición de esta gota de líquido que se formará en el sistema. Para realizar el cálculo, nuevamente entonces planteamos nuestras dos ecuaciones de equilibrio, ¿sí?, para el componente 1 y el componente 2. En este caso hemos despejado ya de la ecuación de Raoult para cada componente la composición o concentración, ¿sí?, del componente 1 y del componente 2 en la fase líquida, las cuales son nuestra incógnita del problema. Al hacer la sumatoria, ¿sí?, de x1 más x2, sabemos que es igual a 1, entonces será igual a I1 por la presión dividido la presión de vapor, el componente 1, más I2, la concentración, ¿sí?, del componente 2 en la fase de vapor por la presión del sistema, dividido la presión de vapor de este componente 2, ¿sí?, a la temperatura operativa. Esta ecuación, al igual que en el caso de temperatura de burbuja, tiene implícito, ¿sí?, el valor de la temperatura en las presiones de vapor. Por lo tanto, el cálculo nuevamente es de tipo iterativo. Para realizar la resolución del problema, entonces, nuevamente hacemos uso del concepto de volatilidad relativa que nos permita encontrar una fórmula iterativa para resolver el problema de manera más sencilla. A tal fin, entonces, multiplicamos, ¿sí?, nuestra ecuación anterior por la presión de vapor, ¿sí?, del componente más pesado en ambos términos. En este caso obtenemos, ¿sí?, entonces 1 por la presión de vapor del componente 2, que será la presión de vapor del componente 2, igual a la presión, sacando factor común la presión, ¿sí?, de la ecuación, por I1 por la presión de vapor del componente 2 dividido la presión de vapor del componente 1, más I2 por la presión de vapor del componente 2 dividido la presión de vapor del componente 2. Es decir, la presión de vapor del componente más pesado, del componente 2, va a ser igual a la presión operativa del sistema por la concentración, ¿sí?, del componente 1 en la fase de vapor, I1, dividido la volatilidad relativa, ¿sí?, que es la presión de vapor del componente 1 dividido la presión de vapor del componente 2, más I2. De manera equivalente,
¿sí? Podemos expresar la presión de vapor del componente 2, ¿sí? Igual a la presión de vapor de este componente por nuestra expresión en sí, en paréntesis, de I1 por la presión dividido la presión de vapor del componente 1 más I2 por la presión dividido la presión de vapor del componente 2. Este término, ¿sí? De la presión sobre la presión de vapor del componente 2 es lo mismo que 1 sobre el coeficiente de distribución. Por lo tanto, podemos expresar esta ecuación como la presión de vapor del componente 2 por I1 dividido K1 más I2 dividido K sub 2, que como sabemos es equivalente a la concentración, ¿sí? Del componente 1 y la concentración del componente 2. En definitiva, nuestra fórmula de iteración es que la presión de vapor, ¿sí? Del componente 2, nuestro componente de referencia en este caso, va a ser igual a la presión de vapor de este componente por X1 más X2. De esta última ecuación vemos entonces que solo cuando la temperatura de rocío estimada sea la correcta, se va a verificar que la suma de X1 más X2 va a ser igual a 1. Veamos cómo hacer el cálculo en el caso del problema que nos ocupa, la mezcla binaria en estado de vapor de hexano y heptano a 80 kilopascales. Entonces, en una primera instancia evaluamos una temperatura operativa, ¿sí? Que adoptaría un valor intermedio, ¿sí? A los valores de la temperatura de saturación de los componentes puros, es decir, la temperatura de saturación del hexano y la temperatura de saturación, ¿sí? Del heptano. Este primer valor podría ser 72,9, por ejemplo. El valor que hallamos para la temperatura de burbuja. Bajo este valor, ¿sí? La presión de vapor del hexano es de 115,3 kilopascales, mientras que la del heptano es de 44,8. Al realizar el cálculo del coeficiente de distribución, es decir, hacer 115,3 dividido 80, tendremos un valor de 1,44 para el hexano, mientras que el coeficiente de distribución para el heptano será de 0,56. En estas circunstancias, entonces, la concentración de hexano en esta primera gota de líquido que se formaría en el sistema sería de 0,347, mientras que la del heptano sería de 0,893. Al hacer la sumatoria de x1 más x2 obtenemos un valor de 1,24, un valor bastante alejado, ¿sí? De 1. Usamos nuestra fórmula de iteración entonces para hallar el valor, ¿sí? De nuestra presión de vapor de compuesto de referencia, en este caso el compuesto 2, y nos da un valor entonces de 55,54. ¿sí? Estamos haciendo 44,8, el valor de la presión de vapor del componente 2 que habíamos obtenido en el primer cálculo, por 1,24, ¿sí? La sumatoria de x1 más x2. Usando la ecuación de Antoine, entonces, en forma inversa del heptano, obtenemos un valor, ¿sí? De 79,23 grados centígrados, correspondiente a la nueva temperatura de saturación. Usando este valor de temperatura, hallamos los nuevos valores de presiones de vapor de nuestros dos componentes del sistema, y con esos valores de presiones de vapor hallamos los valores, ¿sí? De los coeficientes de distribución del hexano y del heptano en el sistema a esta temperatura y presión operativa. Encontramos un valor de 1,74 para el hexano y 0,69 para el heptano. Con estos valores, ¿sí? De los coeficientes de distribución estamos en condiciones de calcular la concentración, ¿sí? En la primera gota de líquido que se va a formar en el sistema. En este caso nos da 0,287 para el caso del hexano y 0,72 para el caso del heptano. La sumatoria, ¿sí? De x y en este caso nos da un valor de 1,007. Un valor cercano a 1 podemos verificar, ¿sí? Realizando un nuevo cálculo,
sería 55,54 por 1,007, nos da un valor de 55,95 kilopascales. Y la ecuación de Antoine nos permite hallar un valor de 79,45 grados centígrados para la temperatura. Al realizar una nueva iteración, entonces, calculamos las presiones de vapor de ambos componentes, los coeficientes de distribución y las concentraciones en el líquido, y hallamos un valor de la sumatoria de 1,003, con lo cual podemos decir que el sistema ha convergido, un valor de temperatura, es decir que la temperatura de rocío será de 79,45 grados centígrados, mientras que la concentración de esta primera gota de líquido será de 28,5 molar de hexano y 71,5 de heptano. Estas ecuaciones que vimos anteriormente para la mezcla binaria se pueden extender, por supuesto, a las mezclas multicomponente, donde se toma como referencia el compuesto más pesado, en general, o menos volátil de la mezcla. En este caso, la presión de vapor de referencia del compuesto de referencia va a ser igual a la presión del sistema por la sumatoria de I igual 1 al número de componentes que haya en el sistema de la concentración de cada componente en la fase vapor dividido la volatilidad relativa entre el compuesto I y el compuesto de referencia. En el caso particular de soluciones ideales, la presión de vapor de este compuesto de referencia entonces sería igual a la presión de vapor del compuesto de referencia por la sumatoria de las fracciones molares de los componentes en la fase de vapor dividido el coeficiente de distribución de cada componente, es decir, sería igual a la presión de vapor del compuesto de referencia por la sumatoria de D igual 1 a NC de las concentraciones en la fase líquida, o XI. La ecuación entonces que representa la condición de punto de rocío del sistema es entonces que la sumatoria de I sub I sobre K sub I de todos los componentes que integran el sistema tiene que ser igual a 1. En este caso, el algoritmo de iteración constaría entonces fijando como dato la presión del sistema y las concentraciones de cada uno de los componentes en la fase de vapor, en estimar entonces en una primera instancia la temperatura operativa. Este valor de temperatura entonces estaría entre los valores de saturación del componente más liviano y el más pesado. Con este valor de temperatura hacemos un primer cálculo de la presión de vapor de cada uno de los componentes en el sistema. Con estos valores de las presiones de vapor estamos en condiciones de calcular los coeficientes de distribución de cada componente en el sistema. Luego evaluamos entonces la concentración que habría de cada uno de los componentes en esta primera gota de líquido que se forma en la temperatura de rocío, a partir entonces de la concentración molar de cada componente en la fase de vapor, que es un dato del problema, dividido el coeficiente de distribución K sub I de cada componente que calculamos anteriormente. La sumatoria entonces de cada una de estas concentraciones de los componentes en la fase líquida es igual a 1, entonces hallamos en forma efectiva la temperatura de rocío. Si no, debemos recalcular una nueva temperatura del sistema. Para esto hacemos uso de la fórmula de iteración que hallamos, es decir, recalculamos la presión de vapor de un compuesto de referencia
En el caso del ejemplo era la presión de vapor del heptano, el compuesto más pesado. Esto lo hacemos entonces multiplicando la presión de vapor del compuesto de referencia por la sumatoria de X sub I, ¿sí?, que hallamos anteriormente. A partir de esta presión de vapor del compuesto de referencia hallamos la temperatura operativa utilizando Antoine. Y luego, a partir de esta temperatura, recalculamos todos los valores, ¿sí?, de la presión de vapor de nuestros componentes del sistema. Nuevamente volvemos a realizar el cálculo de los coeficientes de distribución y de X sub I, es decir, la concentración molar de cada uno de los componentes en la primera gota de líquido. Y volvemos a calcular la sumatoria de XI. Si en forma efectiva llegamos a un valor de 1, habremos encontrado la solución. Y si no, deberemos realizar un nuevo cálculo a partir de la fórmula iterativa. Veamos entonces un diagrama de fases, ¿sí?, de temperatura versus composición, ¿sí?, de una solución ideal que se encuentra a bajas presiones. En este diagrama entonces tendremos la presión constante y tendremos para un valor de composición, ¿sí?, 0, ¿sí?, de hexano, la temperatura, ¿sí?, de saturación o de ebullición del sistema a la presión operativa del componente 2, ¿sí?, mientras que si X1 se halla puro, es decir, X1 vale 1, tendremos el valor, ¿sí?, de la temperatura de saturación o de ebullición del componente 1. En el caso de una solución que se encuentra en estado líquido, entonces tendremos las temperaturas, ¿sí?, de saturación de este líquido o temperaturas de burbuja, que vimos cómo calcular en el video anterior. Tendremos otra curva, ¿sí?, que corresponde a la del vapor saturado, que vimos cómo calcular en el ejemplo anterior, ¿sí?, en la cual tendremos entonces el líquido saturado, temperatura versus composición, ¿sí?, de la mezcla en la fase líquida, y temperatura, ¿sí?, operativa versus composición de la mezcla en la fase vapor. ¿Sí? En el caso de esta curva estaremos hablando, ¿sí?, de la composición X1, mientras que en el caso del vapor estaremos hablando, ¿sí?, de la composición I sub 1. La temperatura de burbuja, entonces, como vimos en los ejemplos, siempre es menor a la temperatura de rocío, ¿sí? Si el sistema se encuentra a presión constante, a una temperatura muy baja, ¿sí?, inferior, ¿sí?, a la temperatura de saturación del componente más volátil, entonces se encontrará en estado líquido siempre. En la medida que incrementemos la temperatura, dependiendo de la composición de la mezcla, alcanzaremos la temperatura de saturación, ¿sí?, o de burbuja de este líquido. Al entregar más calor, seguiremos incrementando la temperatura y esta mezcla presentará equilibrio líquido-vapor dentro de la envolvente de fases. El líquido, digamos, tendrá una composición específica y el vapor otra composición. Y en la medida que sigamos incrementando la temperatura, alcanzaremos entonces la temperatura de rocío, en la cual toda la mezcla se habrá transformado o quedará en estado vapor y solamente habrá una gota, ¿sí?, de líquido en el sistema. Y si seguimos incrementando la temperatura, entregando calor al sistema, toda la mezcla quedará como un vapor sobrecalentado, ¿sí?, en el sistema. En el caso, por ejemplo, de una composición, ¿sí?, de 0,5, en este ejemplo, ¿sí?, tendremos entonces la temperatura de burbuja, que estará en equilibrio con un primer vapor que tendrá esta composición.
A una temperatura intermedia, ¿sí? Tendríamos la composición del líquido, ¿sí? Con una concentración X1, ¿sí? Que es menor a la concentración, ¿sí? De la mezcla alimentada al recipiente, y un vapor que tiene una concentración mayor, ¿sí? A la de alimentación. En la medida que incrementamos más la temperatura, llegamos entonces a la temperatura de rocío, ¿sí? Toda la mezcla que estaba en estado líquido se transforma en vapor, y hay una gota de líquido que tiene una composición muy inferior entonces a la original, ¿sí? Mientras que todo el resto de la mezcla, si alimentada, se encuentra en estado vapor. En un recipiente, ¿sí? Entonces, ¿sí? Que está operando en forma continua, y se alimentan F moles de una mezcla con una composición Z1, ¿sí? Se va a producir, dependiendo, la presión se mantiene constante, dependiendo de la temperatura, ¿sí? Operativa del recipiente, se va a producir un líquido, ¿sí? Y un vapor. El líquido saldrá por el fondo del recipiente por gravedad, el vapor por el tope. Entonces, este líquido, ¿sí? Tendría esta composición, esta temperatura T, y el vapor tendría la composición esta, ¿sí? Entonces tendremos L, ¿sí? Y X, y I, ¿sí? Y el B. Podemos calcular, ¿sí? Como vimos en el ejemplo anterior, haciendo un balance de masa por componente y un balance global, la fracción de vapor, es decir, la fracción B sobre F, que se alimenta al sistema, a partir de la composición de alimentación, Z1, X1, ¿sí? El valor de la concentración del componente 1 en el líquido, dividido I1, el valor de la concentración del componente 1 en el vapor, menos X1. Un aspecto importante a tener en cuenta en la operación de un flash es que la temperatura operativa del sistema siempre corresponde a la temperatura de burbuja del líquido que está saliendo, ¿sí? Del sistema, ¿sí? Estas son temperaturas de burbuja. Por lo tanto, el punto, ¿sí? La concentración de líquido que está saliendo del recipiente son temperaturas de burbuja siempre, mientras que la temperatura, ¿sí? Operativa del sistema es a la vez la temperatura de rocío del vapor que está saliendo del sistema, ya que el punto, ¿sí? Se ubica sobre la curva de puntos de temperatura de rocío. Bien, y aquí llegamos entonces al final de este video. En el próximo veremos cálculos, ¿sí? De equilibrio líquido-vapor